carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El mensaje que salva, ese es el título de este mensaje hoy. Y vamos a ver, es muy importante, hemos estado hablando de que el Señor haga, de dejar a Dios hacer su voluntad y no hacer la nuestra. O sea, dejar que Él tenga el control de nuestra vida, cedérsela a Él. Y entonces para este mensaje les voy a invitar a que usted busque primero un pasaje que está en Mateo capítulo 7. Lo va a tener ahí, pero si usted tiene Biblia, mejor abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Hay un pasaje muy confrontador o confrontativo, no sé, de parte del Señor para nosotros. Mateo capítulo 7, precisamente donde el Señor viene hablando de falsos profetas y cosas de esas, guardarse, viene hablando de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, y hablando de que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, empezando por el fruto de arrepentimiento. Arrepentimiento. El cristiano debe vivir en un estado de arrepentimiento, convertirse en un árbol de arrepentimiento, donde los que no nos conocen y los que nos conozcan o nos conocen, vean, mira, este se arrepintió de sus pecados, o esta se arrepintió, de verdad que dejó la vida que llevaba. Y oigan, otra cosa importante, no necesita ser una prostituta, ni tampoco necesita ser un drogadicto, ni un ladrón, ni una bruja, ni cosa parecida, para arrepentirse de sus pecados y buscar la vida eterna. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hasta la Madre Teresa. Por si a alguien se le ocurre pensar en la persona más buena que haya visto, ni su abuela. Algunos tienen a la abuela porque, ay, que es mujer más santa, mi abuela, debe estar en el cielo. No, si no se arrepintió de sus pecados. Y el principal pecado por el cual nos tenemos que arrepentir es de no decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y delante de la cruz decirle: Jesús, reconozco que moriste en mi lugar para pagar por mis pecados, porque todos tenemos fallas y pecados. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos aquí le dicen Señor, Señor? Digan. Yo no voy a decir nada, ni tampoco esto es para ustedes, espero. Yo le digo Señor, Señor, todo el tiempo. Todo el tiempo no le decimos Señor, Señor. Pero Jesús está diciendo: no todo el que le dice Señor, Señor va a ser el que entre al reino de los cielos. O sea, no por decirle Señor, Señor es que alguien va a entrar al reino de los cielos. No por decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, etcétera. Dios te salve María, llena eres de gracia y toda esa cosa. No es por eso. Ni tampoco porque usted venga con Biblia, ande Biblia, oiga una emisora cristiana, la ponga desde la noche hasta la noche en su casa. Nadie por eso se va a ir al cielo. Aquí Jesús dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos?
que creamos en Jesucristo, pero que nos arrepintamos de nuestros pecados y lo sigamos a Él y demos frutos de arrepentimiento. Sigue diciendo el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Yo necesito estar seguro de que el Señor me conoce. Porque el hecho de decir Señor, Señor no quiere decir que el Señor me conozca. Yo puedo estar engañado y creer que conozco a Dios, pero ¿me conocerá el Señor? Esa es la pregunta más importante que puedo hacerme. Y la única forma de saber si el Señor me conoce es por intimidad, por relación, por cercanía, por hacer su voluntad, por andar en sus caminos, por rendirme y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y vivir una vida rendida a Él. Frutos de arrepentimiento, por supuesto, dejar, si una persona era prostituta, pues dejar eso, pero también, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo, mi papá es ¿cómo se llama? De Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, en algunos lugares, yo creo que no es generalizado, pero seguramente, les dicen a algunos, bueno, usted tiene que dejar de tomar, dejar de ser alcohólico, pero puede seguir en las otras cosas. Eso no es un mensaje integral como el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, también les voy a explicar esto. Nadie puede dejar todas las demás cosas si no es por el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento. Mi papá se llevó una decepción muy grande cuando era más joven. Ahorita tiene 80 años, cumplió. Pero por ahí del año, me contaba él, 68, 69, una cosa así, no sé qué edad tendría, estaba naciendo mi hermano de en medio. Me imagino que él tendría como unos 30 años por ahí. Él siempre tomó licor y todo. Entonces empezó a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos en ese tiempo y estaba muy emocionado con el grupo, y habían hombres que siempre, los que le llaman padrinos, los que tienen más tiempo, ¿verdad? Y los que supuestamente, entre comillas, son los más santos del grupo, Pues un día después de una reunión le dijeron, vamos para el nightclub no sé cuál, no vas con nosotros. Los que supuestamente tenían que dar el ejemplo, pero no es que iban a ir a tomar, no, se abstenían de tomar, pero andaban viendo mujeres chingas, eso hay que editarlo, O sea, ¿se da cuenta del asunto? ¿Cómo es? Eso es religiosidad, eso es religión. En esos grupos de Alcohólicos Anónimos, mi papá mismo me lo dice, ahí no se puede mencionar la palabra pecado. Es pecado decir pecado. Porque no se puede hablar en esos grupos de algo que tenga tintes de religión, entre comillas religión. Dios guarde hablar de Jesús, de Jesucristo. No. Ahí dicen que hay un poder superior y usted le pone el nombre que quiera. Como cualquiera, como usted lo conciba, ese es su poder superior. Esta batería puede ser mi poder superior y todos tienen que respetármela. Eso enseñan en esos grupos. Entonces, les digo esto porque no es por decir Señor, Señor, no es porque yo era alcohólico y ya no soy alcohólico, ya no tomo, tengo la botella tapada, estoy en abstinencia. O porque era drogadicto y ya no pruebo las drogas, pero ando en adulterio, ando en fornicación, veo pornografía todos los días, etcétera. Tengo una mente depravada. No, eso denota que la obra del Espíritu Santo no se ha hecho en la vida de esa persona porque no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo santifica. Bueno, no ha recibido el mensaje que transforma, el mensaje que salva. Yo sé por qué se los digo, porque a mí me transformó ese mensaje. Yo lo puedo decir en carne propia. La palabra de Dios me lavó, la palabra de Dios me transformó, la palabra de Dios me convenció, y entonces las cosas que para mí no eran pecaminosas, empecé a verlas como Dios las ve, y empecé a odiar lo que Dios odia, y empecé a amar lo que Dios ama. Eso es lo que produce el mensaje de Cristo. Qué triste
es venir a la iglesia toda la vida y que al final el Señor le diga a uno: yo a usted no lo conozco, ¿quién es usted? Apártese de mí. Aquí no crean que está hablando solo de falsos profetas y esas cosas, no, está hablando de un montón de gente que va a las iglesias. Como he dicho últimamente también, lastimosamente ya no tenemos que ir afuera al parque ni a la zona roja a predicar el evangelio. Ahora tenemos que predicar el evangelio en las iglesias, porque ya se volvió religión. Ahora hay un montón de evangélicos y evangélicas. Ya no hay cristianos. Y eso es triste. Entonces, hay un mensaje aquí en la Biblia. Bueno, recuerde lo que dice el pasaje de Romanos 10, 16, 17. Se lo voy a poner, bueno, ahí lo van a tener ustedes. Porque hay un mensaje que es el que viene por el oír, pero el oír tiene que ir acompañado de fe cuando lo oímos. Romanos 10, 16, 17 dice: mas a todos los que mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo que se oye es el mensaje del evangelio. Pero dice el pasaje muy claro: no todos han creído este mensaje. Hechos 11, 12 al 14, y en este pasaje nos vamos a centrar bastante. Dice: y el Espíritu me dijo, esto lo está hablando Pedro cuando llega a la iglesia de Jerusalén, dando un reporte de algo que había pasado entre las personas que no eran judíos, los primeros que se convirtieron a Cristo sin ser judíos en aquella época. Y ahorita lo vamos a leer completo. Entonces Pedro llega y en la iglesia de Jerusalén, los religiosos le piden cuentas. Mira, nos dijeron que te fuiste a meter en casa de gentiles. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Son paganos, son perros. ¿Cómo vas a ir a meterte en la casa de perros? Que comen lo que sea y que tienen costumbres raras. Y entonces Pedro dice: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ahorita vamos a saber quién es ese varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vean qué lindo esto. Pedro, te va a dar un mensaje, y por medio de ese mensaje serás salvo tú y toda tu casa, porque tú y toda tu casa estarán escuchando ese mensaje. Toda la casa no se puede convertir si no escuchan el mensaje y lo obedecen. Si yo tuviera un hijo que no quiere creer en Cristo, por más pastor que yo sea y mi esposa pastora que sea, si él no quiere arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo y creer este mensaje, no se salvará, porque eso es, el arrepentimiento es personal, todos lo sabemos. Entonces, eso está contando Pedro aquí. ¿Quién es ese varón? Ese varón que menciona Pedro, porque ese es parte importante del mensaje aquí. Ese varón se llama Cornelio. Vamos a leer, ya nos devolvemos a Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8. Mire lo que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este era centurión, era un soldado y tenía a cargo de él una compañía. Al decir centurión es que viene de 100, tenía 100 soldados por lo menos a su cargo. Era un hombre romano, no era judío, pero había escuchado del Dios de Israel y simpatizaba. Diga, simpatizaba. Porque espero que no haya nadie aquí que sea solamente simpatizante, porque estamos hasta aquí de simpatizantes de la Biblia y del Evangelio y del evangelicalismo. Por ser simpatizante nadie se va a ir al cielo. Nadie va a entrar al reino de los cielos por ser simpatizante de Cristo. Conozco un montón de personas que dicen Señor, Señor, como Jesús dijo aquí, pero sus obras dicen otra cosa. Entonces este Cornelio era de esos.
¿Se acuerdan el centurión que llegó donde Jesús a pedirle que le sanara a su siervo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Pues ese centurión simpatizaba con el Dios de Israel. Aquel no es el mismo que este. Ellos era un hombre piadoso. Mire lo que dice ahí, versículo 2, piadoso. Era temeroso de Dios con toda su casa. Es que la casa también, la casa está hablando de los siervos, los hijos, la esposa. Todos eran personas piadosas, respetaban al Dios de Israel. Por eso es que se le promete que cuando oiga las palabras de Pedro será salvo él y toda su casa, porque toda su casa estaba esperando el mensaje de salvación. Entonces dice aquí que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué cosa, este Cornelio hacía todas estas obras religiosas, eran obras religiosas, porque daba plata, porque oraba, porque ayudaba al pueblo y oraba a Dios incluso, pero no era hijo de Dios, no era hijo de Dios. ¿Por qué dice usted, pastor, que no era hijo de Dios? Por lo que leímos antes, porque Pedro llegó a la casa de Cornelio para hablar palabras por medio de las cuales Cornelio y toda la familia iban a ser salvos. ¿Ve? Él, y aquí tengo una lista de cositas que hacía este Cornelio. Bueno, vamos a seguir leyendo todo el pasaje y ahorita vamos ahí. Dice entonces el versículo 3 que este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Hasta visiones de ángeles tiene Cornelio. Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, todavía te falta algo, lo más importante. Te falta todavía. Y entonces dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué lindo. Vaya inmediatamente, traiga a ese que se llama Pedro, que le dicen Pedro, que se llama Simón. Un ángel me dijo esto y esto, vayan, tráigalo rápido. Y fueron a traerlo. Ustedes conocen la historia seguramente, porque ustedes son muy estudiosos de la palabra de Dios. Y entonces la historia es aquella donde Pedro está orando en la azotea de la casa. Mientras está orando, ellos vienen y entonces Dios le muestra cosas a Pedro para que Pedro no se rehúse a ir a la casa de Cornelio, porque es un gentil. Y se suponía que un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Y un judío y cristiano, Pedro era cristiano y todavía estaba haciendo acepción de personas, todavía creía que el evangelio o las buenas nuevas no eran para los gentiles, para otros que no eran judíos, todavía tenía esos prejuicios. Entonces el Espíritu Santo tiene que darle algunas señales a Pedro, que no va a entrar en detalles con eso, para que Pedro se fuera con Cornelio. Entonces, cuando Pedro está orando, ahí le dice el Espíritu Santo: ahí llegaron unos hombres, vaya con ellos y vaya y entre en la casa de esos hombres, porque usted tiene que ir a dar el mensaje de Cristo a esa casa. Y entonces Pedro va y da el mensaje. Pero de lo más importante que quiero resaltar aquí son estas cosas que pasan con Cornelio, cualidades que tenía este Cornelio. Cornelio era piadoso, lo dice literal la Biblia ahí, pero no era salvo. ¿Se puede ser piadoso sin ser salvo? Sí. ¿Qué es ser piadoso? Todo lo que hacía Cornelio. Este Cornelio, ¿han leído el versículo que dice: tenía o tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? Hay mucha gente que tiene apariencia de piedad. Uno conoce personas así. Bueno, Cornelio era piadoso, pero no era salvo. Está juzgándolo, pastor. No, es que la Biblia lo dice. No, es que la Biblia lo dice. No era salvo.
no había recibido el mensaje por el cual iba a ser salvo, pero era piadoso. Si Cornelio se hubiera muerto antes de que el ángel apareciera, le da un yello, patatús, y cae ahí, ¿para dónde se va Cornelio? Díganme. Con sus limosnas, con todas sus oraciones, con el ángel, con todo, ¿para dónde va? Va para el infierno, porque no tiene a Cristo, no ha escuchado el mensaje de Jesús, no había oído a Pedro todavía. Bueno, Cornelio era temeroso de Dios, dice ahí, temeroso de Dios, o sea, creía en un poder superior, el poder superior de los hebreos, de los judíos, creía en el Dios de los judíos, era monoteísta y todo, pero no era salvo. Cornelio había enseñado a toda su casa, porque ahí dice literal, toda su casa era piadosa también. Era un buen padre desde ese punto como hablábamos ahora, un padre que había guiado a su familia, a todos eran piadosos en su casa como su papá, era ejemplo. Pero no era salvo y su casa tampoco. Cornelio era generoso porque daba platita, seguro tenía buena plata, esos centuriones eran platudos. Tenían fincas por allá y de todo, lugares donde ir a las vacaciones y todo eso. Eso está ya documentado. Oiga, Cornelio era un hombre que hacía oraciones, seguramente eran rezos, pero no era salvo. Cornelio tuvo una experiencia sobrenatural con un ángel. Dígame ¿quién de aquí ha tenido una experiencia sobrenatural con un ángel? ¿Quién? ¿Ninguno ha tenido experiencia con un... ¡Qué bárbaros! Yo tampoco. Bueno, oiga, Cornelio lo superaba a todos ustedes y a mí en ese sentido, pero no era salvo. No era salvo. Oiga, Cornelio era obediente, ¿sí o no? Sí era obediente, pero no era salvo. A Cornelio le faltaba lo más importante, escuchar el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo y obedecerlo es el mensaje que salva. Este es el título de este mensaje, el mensaje que salva. ¿Me están captando lo que quiero decirles hoy? De que ninguno de ustedes, ni yo, tengo que confiarme en que soy un hombre o una mujer piadosa. No, como dice la gente, no. Cuando yo me muera, el Señor va a pesar más, va a ver que pesa más lo bueno que he sido que lo malo y entonces me va a mandar al cielo. No, así no funcionan las cosas. No. Si usted no tiene a Cristo que lo justifique de sus pecados, si usted no ha creído y ha entregado su vida a Cristo arrepentido de sus pecados, si no ha pasado por la cruz del Calvario y se ha arrepentido y ha entregado su voluntad a Él, si no ha hecho usted eso en su vida, por más bueno o por más buena, por más Cornelia o Cornelio que sea, no se va a poder salvar. Entonces, vamos a otro pasaje ahí mismo, el pasaje en Hechos capítulo 10, el versículo 34 y 48, al 48, porque aquí se menciona el mensaje que salva. Aquí está el mensaje que salva. Cuando Pedro llegó, vamos a ver. Pedro llega, etcétera, etcétera, ustedes pueden leer completo, pero en el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, o sea, se puso a predicar, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje de la paz, ¿cuál es? La de las misis, paz mundial y eso. No, es el mensaje de la paz del hombre con Dios. Solo a través de Jesucristo nos podemos reconciliar con Dios y solo hay paz con Dios si hemos pasado por la cruz de Cristo arrepentidos de nuestros pecados. A eso se refiere aquí la palabra. Ese es el mensaje de la paz. Pues habla de Jesucristo. Este es Señor de todos. Señor de todos es que es lo máximo, Jesús. No hay nadie superior a Él. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Es que está muy cercano el tiempo de Jesús, está muy cercano a los años en que está predicando Pedro aquí.
Si han pasado 5, 7 años, pongámosle, seamos más generosos, pongámosle 10 años después de que Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo. Si pasaron ya 10 años es mucho, a donde Pedro está dando este mensaje. Entonces, la gente de esta generación conocía todo lo que había pasado con Jesucristo, más estos centuriones romanos y toda esta cosa. Se había divulgado toda la historia, todo lo que pasó en el Calvario. Sucedieron cosas sobrenaturales. Se puso de noche desde mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Cuándo ha pasado eso? Y no fue un eclipse, no fue que el sol tapó, la luna tapó el sol y se puso oscuro. No, fue algo sobrenatural. Dios fue el que hizo el asunto ese día. Terremoto, lluvia, de todo hubo ese día. Bueno, entonces sigue diciendo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo eso se divulgó. Y un hombre ahí echando fuera el demonio de todo mundo. Pasaban cosas así, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Ve, ya habló de la muerte, ahora habla de la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vea lo que pasa. Esta gente estaba tan dispuesta de corazón que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían ido con Pedro, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Es que fue la primera vez que se derramó, es la primera vez que se predica a los gentiles. Es la primera vez que vemos gentiles convirtiéndose a Cristo. Ellos no habían visto eso, entonces se quedan asustados. El evangelio es para todos, es para todos. Entonces respondió Pedro y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, mientras le rogaron que se quedase por algunos días. Ve, esta experiencia fue la que en el primer pasaje que leímos va Pedro a Jerusalén a contar lo que pasó, porque nadie podía creer que también los gentiles podían ser salvos, recibir el Espíritu Santo. Siempre va ligado ser salvo con la recepción del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. Y yo espero que usted esté seguro que ha nacido de nuevo, y no que usted sea una persona como Cornelio o Cornelia. Bueno, partes principales de este mensaje, y ya casi termino. Que Dios, lo primero, que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Este es el ungido, el Mesías. Dios ungió a Jesús, es que Dios lo señaló, le dio el Espíritu para que fuera a anunciar el mensaje. Jesús es el Mesías. Esto también es para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que predicarle a la gente, que Jesús es el Mesías, el que Dios mandó a este mundo para que el mundo sea salvo a través de él. Lo segundo es que él murió por nuestros pecados, lo dijo el mensaje de Pedro. O sea, ¿qué es eso de que murió por nuestros pecados? Que la paga del pecado es la muerte. Jesús tenía pecado, díganme ustedes, ¿tenía pecado Jesús? No, lo leímos ahora en el pasaje de Hebreos, capítulo 4,
ir delante del trono de la gracia. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No tenía pecado. Jesús no tenía pecado, pero pagó la paga del pecado, que es la muerte, la pagó en lugar de usted y en lugar mío. Entonces eso es que Él murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Mire, a mí me bautizaron cuando tenía seguro como un mes o no sé, me echaron agüita ahí, toda la cosa. Luego hice primera comunión, confirmación, me casé con la pastora en la iglesia católica, de todo, iba a procesiones, le rezaba a los santos, prendía velitas y todo eso. Hice la primera comunión, había que llevar un curso de no sé cuánto, antes era más estricto la cosa, había que aprenderse todo de memoria. La niña Menchita era la maestra de religión, de catecismo, y no aguantaba ni un 5, había que ir todos los sábados a catecismo, no sé por cuánto tiempo, y a llevarse aprendido todo. Yo conocía ya todos los santos y santas habidos y por haber. Pregúntenme el credo, yo se los puedo recitar. Pregúntenme el yo pecador, se lo puedo decir. El Ave María, todo eso. No sé cuántos rezos iba. Yo era medio religioso, entero. Pero no era salvo. No era salvo. Y no había entendido. Aunque iba y pasaba adelante y me decían el cuerpo de Cristo, y yo decía amén, me lo comía y después iba ahí como un santico en la banca y no entendía esto que tiene que ser revelado, que Cristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario. No lo entendía. Qué extraño, es una venda que uno tiene, es algo, pero te lo enseña la religión, como a Cornelio. Él no entendía nada de esto. Hasta que vino Pedro y le explicó. La pregunta es, ¿usted lo entiende? Que otro pagó su deuda en la cruz derramando su sangre. Porque yo cuando me di cuenta que otro había muerto en mi lugar, muriendo mi muerte, la que me tocaba a mí, yo caí de rodillas delante de Él y le dije, Señor, te seguiré para siempre. Yo no voy a ofenderte. Pecando cuando tú pagaste por mis pecados. Es que ¿cómo voy a ir a pecar si a Jesús le costó su vida pagar por mis pecados? Yo voy a seguir pecando. Esto es una ofensa más grande para con Dios. Entonces, también la tercera parte aquí el mensaje es que resucitó los muertos. Por supuesto, hay que hablar de la resurrección. Porque si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos creyendo en un muerto, no en una persona que venció la muerte, para demostrar que Él es el Hijo de Dios, y también que en Él hay perdón de pecados, es otra de las cosas, y que Él es Dios, el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos, porque sí, muy bonito, y esto es lo que la gente no entiende, y tenemos que predicárselo, porque a veces nos quedamos callados, yo no sé por qué, pero usted tiene que enseñarle a la gente que Cristo murió por los pecados, que resucitó entre los muertos, que hay perdón de pecados por medio de Él, pero que si no, hay juicio un día sobre aquellos que no tengan a Cristo. Va a venir un día para llevarnos a nosotros con Él, y una vez que nos llevó con Él, el juicio de Dios caerá sobre este mundo. Y el mundo de este tiempo está como en tiempos de Noé. No pasa nada, ese loco haciendo un arca. ¿Para qué está haciendo un arca? Dice que es que porque todo el mundo se monta y se salve porque viene un diluvio. Pues usted puede ser como Noé en este tiempo. Anuncie el fuego que viene, que la gente se salve a través de Jesucristo, porque si no, mire, el juicio de Dios caerá sobre este mundo. Ese es el mensaje cristiano. Aquí lo está diciendo Pedro, está diciendo que Él es juez de vivos y de muertos, ni los muertos escapan. Este es el mensaje que salva. Pero ¿cuál es la consecuencia de creer el mensaje que salva? Consecuencia de creer el mensaje que salva. Aquí, agárrese duro. Creer en el mensaje que salva producirá lo primero que vimos ahí, un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo aquel que cree. Lo primero es que hay presencia del Espíritu Santo. Uno siente la presencia, se vive. Usted tiene algo, recibe algo que usted no tenía antes. Nada menos que a Dios en la vida de uno.
Y ahora tengo a Dios. Ahora veo las cosas diferentes. Ahora amo a la gente. Y ahora aborrezco lo que hacía, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Un nuevo nacimiento. O sea, un nacimiento espiritual, una santificación, porque el Espíritu Santo, ¿el Espíritu es qué? Perdón, ¿el Espíritu es qué? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y si el Espíritu, que es santo, viene y entra en la vida de uno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Primero que nada, santifica. Por eso es que está tan raro que una persona que diga que es cristiano, pero no anda en santidad o no busca la santificación, tenga el Espíritu Santo. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo primero es la presencia del Espíritu Santo. Lo vimos en este pasaje. Lo segundo es creer en el mensaje que salva, que ese mensaje que salva producirá en mí el milagro de la regeneración, el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. ¿De dónde sacó, pastor, usted esas cosas? Eso es teología. No, no es teología, lo dice la Biblia. Vean el pasaje ahí, póngalo, Dachita, el pasaje. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Eso es cuando vino Cristo y creímos en Él. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ve que es extraño que una persona que todavía anda en pecados diga que es cristiano. Si lo segundo que hace el Espíritu Santo en esa persona es que tiene que haber una conversión, hay una regeneración. Regenerado es lo contrario de degenerado. Estábamos degenerados sin Cristo y Él vino y nos regeneró, el Espíritu Santo, y nos renovó y nos lavó, dice ahí. ¿Nos lavó de qué? De toda la basura y la inmundicia que hay en la mente y en el corazón del hombre. Eso es lo que dice ese pasaje. Lo tercero que encontramos ahí, cuando está predicando Pedro, es que creer en el mensaje que salva producirá el milagro de la justificación. Justificación es que yo, que soy un pecador delante de Dios y que merezco la condenación eterna, ahora Dios ya no me ve como un pecador porque vino alguien que pagó mi condena. Entonces ese que pagó mi condena me justifica delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy delante del juez y el juez dice, el juez me va a sacar el récord, así es, el montón de hojas de pecados, me lo saca ahí. Pero viene el abogado y el justificador, que es Cristo, y le dice al juez, sí juez, pero este creyó en mí. Creyó en mi sacrificio, fue lavado con mi sangre. Ah, bueno, está bien. Entonces el sacrificio de Cristo lo cubre, es justificado. ¿Es inocente? No, no es inocente, es justificado. Justificado, declarado sin culpa, porque Cristo llevó la culpa. ¿Se entiende? Bueno, entonces pasamos de culpables a declarados libres de culpa. 1 Corintios 6:9, me gusta ese pasaje porque dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y me gusta esto, mire. Y esto erais algunos de vosotros, dice otra versión que tengo ahí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Por el Espíritu de nuestro Dios. Vea las cosas que hace el Espíritu Santo. Ahí está lo que hemos hablado.
Él lava, santifica y justifica. Usted necesita ser lavado, santificado y justificado. Si no, no va a poder entrar al reino de Dios. Y solo se alcanza cuando creo en el mensaje que salva, el mensaje de Cristo. Lo cuarto es creer en el mensaje que salva producirá en mí una manifestación externa de arrepentimiento. Ellos lo mostraron. Sí, yo quiero creer, yo creo. ¿Qué tengo que hacer? Bautícese, porque el bautismo era un símbolo de arrepentimiento y debería ser todavía. La persona que cree quiere bautizarse, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y bautícenlos, porque el bautismo era la demostración pública de que esa persona estaba arrepentido y quería entrar también a la familia de Dios. Por eso es que si usted no se ha bautizado, hay muchas personas que han creído en Cristo y no se quieren bautizar. ¿Qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Que es que hay algo guardado ahí todavía? Si no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Si alguien no se ha bautizado en agua, es porque tiene guardado todavía cositas ahí. Entonces no se ha arrepentido, entonces no ha nacido de nuevo, entonces no ha sido regenerado, ni tampoco justificado, ni lavado todavía. Examinemos a nosotros mismos entonces. Y termino con esto: creer en el mensaje que salva, me faltan dos. Creer en el mensaje que salva producirá en mí evidencias externas. Como vieron en ellos, empezaron a hablar en otras lenguas. Son evidencias externas que son dones del Espíritu Santo. Las lenguas en ese momento era un don del Espíritu Santo, pero hay muchas manifestaciones de dones del Espíritu Santo. O sea, la persona que ha nacido de nuevo se le va a ver por medio de algunas manifestaciones espirituales de que ha nacido de nuevo. Ahora enseña la Biblia, ahora predica, ahora quiere servir, ahora está ayudando a la gente, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos podemos imaginar. Y termino aquí: el creer en el mensaje que salva producirá que yo o la persona glorifique y testifique de la obra de Dios en su vida, porque termina diciendo el pasaje, no sé si se acuerdan, y todos glorificaban a Dios. Se habían salvado en la casa de Cornelio. Tú y tu casa, hasta los siervos ahí, los sirvientes, creyeron en Cristo y se salvaron. Este es el mensaje que salva, pero tengo que creerlo y tengo que vivirlo. Creerlo y vivirlo. Creerlo y vivirlo. Y mucha gente tal vez pueda decir, pero este pastor hoy nos está evangelizando. No, es para que entendamos mejor, hermanos. Yo sé que todos los que están aquí han sido lavados, justificados, regenerados, santificados. Pero también usted tiene que entender estas cosas. No se trata de hacer. Por eso el Espíritu Santo me puso este ejemplo de Cornelio para presentárselos a ustedes. Por eso dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por oraciones, no es por vigilias, no es por lectura de la Biblia. El diablo se sabe la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. No es por eso que voy a ir al cielo. Vea el ladrón, el malhechor a la par de Jesús en la cruz. ¿Hizo alguna obra? O sea, ¿pudo dar fruto de arrepentimiento y eso? No pudo porque estaba muriendo. Pero se arrepintió y creyó en Cristo. Y se le prometió la vida eterna. Nada menos que el Salvador le estaba prometiendo la vida eterna a él, ahí en la cruz. Creyó, se arrepintió. No le dio tiempo de hacer obras, porque por obras nadie se salva. Así es que no confíe en esas cosas, porque eso puede ser una trampa también. Gracias, Señor, porque nos enseñas con ejemplos bíblicos y aprendo con ejemplos bíblicos, Señor. Y también gracias, Señor, porque esto me hace ponerme a pensar. Si alguien se puso a pensar aquí, qué bueno. Gracias, Señor, porque esto me hace pensar en mi vida. Me hace pensar también
en lo que he creído, si será correcto. Y también, Señor, me hace pensar en lo que me han enseñado, si está bien o no. También me hace pensar en lo que yo he enseñado o he predicado, si está bien o está mal. Gracias, Jesús, por el ejemplo de Cornelio. Gracias, Señor, porque aunque era un hombre muy bueno, necesitó escuchar el mensaje que salva y con todo su corazón ponerlo en práctica. Tanto que tú te manifestaste en esa casa con poder de lo alto, Señor. Manifiéstate en mi vida con poder de lo alto. Y si hubiera alguien aquí que quiera arrepentirse de sus pecados, hágalo hoy. Hágalo hoy. Si alguien aquí que está diciendo yo soy como Cornelio, un religioso o una religiosa, no se va a salvar. No se podrá salvar, a menos de que usted no quiera creer en lo que dice la Biblia. Ábrale su corazón a Jesús. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que he sido un religioso o una religiosa. Reconozco que he andado lejos de la verdad. Yo no quiero que digas un día, no te conozco. Yo quiero que me conozcas. Quiero tener una relación cercana, íntima contigo, Señor Jesús. Quiero tener seguridad eterna. Quiero tener seguridad de que voy para el cielo si muero. Pero no confiando en mis obras, sino confiando en que tú me cambiaste, que hiciste una obra en mí. Señor, entra en mi vida, Espíritu Santo, y cámbiame, transfórmame. Entra en mi vida, Señor, quiero hacer tu voluntad, no la mía, Señor. Quiero ser obediente, Señor. No necesito que me mandes un ángel, ya hoy escuché el mensaje. No necesito, Señor, cosas sobrenaturales, ya hoy escuché el mensaje, Señor. Pero manifiéstate en mi vida, Señor, trayendo a mi corazón convicción, Espíritu Santo. Creo en tu sacrificio, Jesús. Creo que moriste en mi lugar para pagar por mis pecados y quiero que mi vida cambie a partir de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que tú eres mi Salvador, que pagaste por mis pecados y ya yo no quiero ofenderte más andando, pecando con mi boca, con mis ojos, con mis oídos, con mis manos, con mis pies, con mi vida, con mi voluntad. Ya no quiero ofenderte, Señor, más. Te costó la vida, derramaste toda tu sangre por mí. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Me pagaste la deuda que para mí era impagable para salvarme eternamente. Señor Jesús, perdóname, Señor, perdóname si he andado lejos, Señor, si te he ofendido, si te he rechazado, perdóname. Pero gracias por darme una oportunidad más, Señor. Gracias, Señor. Quiero caminar a tu lado. Quiero caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vengan todos aquí. Fuente de vida nos llama. En su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.
Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.